República de Nicaragua, La Gaceta, diario oficial, 19 de diciembre de 2025. Hoy vamos a sumergirnos en esta publicación oficial que, bueno, a primera vista parece solo un compendio de leyes, ¿no? Pero en realidad es una radiografía fascinante del país. Vamos a explorar 4 grandes áreas. Primero, el ajedrez geopolítico, las relaciones internacionales y una cooperación militar bastante particular. Luego, nos meteremos en la maquinaria económica, cómo se financia el Estado y cómo entrega sus recursos naturales. Después, bajaremos un poco al nivel de la regulación, sectores clave como la pesca, las microfinanzas, y terminaremos en el día a día en la vida administrativa que afecta a todo el mundo, desde un contador hasta un estudiante que recién se gradúa. Bien, empecemos a desglosar esto porque lo primero que salta a la vista es un decreto de la Asamblea Nacional con un peso geopolítico tremendo. Se autoriza el ingreso de personal y equipo militar extranjero para la primera mitad de 2026. Y aquí la lista es, cuanto menos, ecléctica. Rusia, México, Venezuela, Cuba. Y también Estados Unidos. Y también Estados Unidos y los países de Centroamérica. O sea, a ver, déjame entender esto. En el mismo documento se autoriza la entrada de tropas rusas para operaciones contra ilícitos y, casi en el mismo párrafo, la de tropas de Estados Unidos para ayuda humanitaria. ¿No es eso una contradicción andante? ¿Cómo se maneja algo así en la práctica? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Esto es una jugada de equilibrio geopolítico de manual. Pero fíjate, la clave no es tanto cómo lo manejan ahora, sino si es sostenible a largo plazo. Porque mantener un canal abierto con Estados Unidos, enfocado exclusivamente en emergencias, mientras profundizas lazos operativos con Rusia y Venezuela para temas de seguridad más duros, es como intentar caminar por 3 cuerdas flojas a la vez. Tarde o temprano, una de esas cuerdas se va a tensar más que las otras. Mira el lenguaje. Con Rusia y Venezuela se habla de intercambios con fuerzas de operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico. Con Estados Unidos se subraya que todo será previamente planificado y coordinado y solo para ayuda humanitaria. Son, pues, 2 universos de cooperación distintos, coexistiendo en el mismo papel. Es una distinción muy calculada. Y mientras se hace este malabarismo militar, en el plano puramente diplomático, parece que sí hay una apuesta clarísima, sin ambigüedades. Me refiero a los acuerdos presidenciales que condecoran al embajador saliente de la República Popular China, Chen Shi. Ajá. Y no le dan una, sino 2 de las más altas distinciones del país. La Orden José de Marcoleta y la Orden General Benjamín Celedón. El lenguaje es increíblemente efusivo. Absolutamente. Y ahí es donde las 2 estrategias se bifurcan. El decreto militar es un documento pragmático, casi técnico, ¿no? De gestión de relaciones. Pero los acuerdos con China son una declaración de principios, una alineación ideológica. No se andan con rodeos. Se habla del histórico restablecimiento de las relaciones, del reencuentro de 2 pueblos hermanos. Y lo más importante, se apoyan explícitamente las iniciativas globales de China, como la Franja y la Ruta, y se menciona la construcción de un orden mundial más justo, equitativo, democrático y multipolar. Eso es adoptar un discurso geopolítico específico muy distinto al tono funcional de los permisos militares. Entiendo. Entonces, por un lado, pragmatismo militar con todos, y por otro, un abrazo diplomático e ideológico muy fuerte con China. Es una dualidad que define la estrategia exterior. Ahora bien, toda esta diplomacia, los ejercicios militares, todo eso, al final del día, necesita dinero para funcionar. Y la Gaceta nos da una pista muy concreta de cómo se mueve esa maquinaria. Así es, nos encontramos con una resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y lo que dice, en términos sencillos, es que se va a usar el dinero sobrante de emisiones de bonos de años anteriores para financiar el presupuesto de 2026. Es como si una familia, en lugar de pedir un nuevo préstamo, revisara el dinero que guardó para proyectos pasados y no usó del todo, y usara esos restos para pagar las cuentas del mes que viene. Ah, claro. De salir a buscar nuevo dinero al mercado. Y se detallan las series de bonos, los códigos. Solo una de ellas, emitida en dólares, tiene un saldo disponible de más de 40 millones. Es una cantidad considerable. Pero el financiamiento no solo viene de ahí. Una parte fundamental de la economía se basa en la explotación de los recursos naturales. Y aquí mismo se otorgan 2 concesiones mineras enormes por 25 años. Enormes es la palabra, sobre todo una de ellas.
La concesión Huapi, entregada a la empresa Global Group, S.A., abarca más de 25.000 hectáreas en la costa Caribe Sur. Para ponerlo en perspectiva, eso es más grande que toda la ciudad de Managua. ¡Wow! La otra, el higo, es mucho más modesta, unas 500 hectáreas en Estelí para una persona natural, pero ambas revelan un modelo de desarrollo basado en entregar derechos de explotación a largo plazo. Y en las dos concesiones hay una cláusula que me llamó mucho la atención. Obliga al titular a permitir y no interferir con la minería artesanal que ya exista en la zona. Y para los nuevos mineros artesanales se les debe permitir trabajar en hasta un 1% del área. A primera vista suena como una medida de protección, ¿no? Suena bien, sí. Pero esa cláusula del 1% es fascinante y, potencialmente muy conflictiva. En el papel, protege al minero artesanal, reconoce una actividad preexistente, pero en la práctica abre un mar de dudas. ¿Quién decide cuál es ese 1%? ¿El concesionario? ¿El gobierno? Claro. ¿Es el 1% de más fácil acceso o el geológicamente menos valioso? Es una fórmula que, si no se regula con mucho detalle, podría generar más conflictos de los que pretende resolver. ¿El documento da alguna pista de cómo se gestionaría esa división? No, no lo hace. Y esa es la gran pregunta. Simplemente establece el porcentaje, pero deja una ambigüedad enorme ahí. Y hablando de autoridades, la concesión Huapi, por su tamaño y por estar en una región autónoma, necesitó la aprobación del Consejo Regional. Hay como una capa adicional de gobernanza. Una capa de gobernanza que va a ser clave para mediar en estos posibles conflictos. Porque gestionar la coexistencia entre una operación a gran escala y cientos de pequeños mineros en un mismo territorio es un desafío socioambiental inmenso. Y el control de los recursos no se detiene en lo que está bajo tierra. También se regula, y de forma exhaustiva, lo que corre por la superficie. Los acuíferos. Hay una sección larguísima de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, certificando decenas de concesiones para el uso de agua. Es un verdadero catálogo de la actividad económica del país. Totalmente. Lo que es increíble es el nivel de detalle. Te encuentras una concesión para una cooperativa de lácteos, la cooperativa Chontalac. Ajá. Otra para una fábrica de cajas de pulos de lujo en Estelí. Licencias para un desarrollador urbanístico de alto nivel, el Grupo Cohen, para su condominio. Y luego una concesión masiva para la Corporación de Zonas Francas, para aprovechar 8 pozos industriales. Impresionante. Y cada una con sus coordenadas UTM exactas, el número de la cuenca hidrográfica y el volumen máximo en metros cúbicos que pueden extraer al año. Incluso el propio Estado se autorregula. El Fondo de Mantenimiento Vial, el FOMAD, recibe un permiso para usar agua de un río durante 500 días para el mantenimiento de una carretera. Es que lo que estamos viendo es la anatomía de la gestión de un recurso vital. Imagínate a un funcionario revisando coordenadas para un pozo de una fábrica de puros y en la misma pila de papeles una concesión de miles de millones de litros para un parque industrial. Es la burocracia en su máxima expresión, tratándole ponerle un número y un dueño a cada gota de un recurso que, bueno, en el siglo XXI cada vez vale más que el oro. Es una imagen muy potente. Y esto nos lleva de la gran economía de recursos a la vida administrativa, al tejido que conecta todo. Porque, más allá de las minas y los pozos, el documento nos muestra cómo el Estado intenta poner orden en la economía del día a día. Vemos de todo. Desde la renovación de una licencia de pesca industrial para un barco langostero, el Lady D Tree, hasta la autorización de una empresa de tecnología financiera, una fintech, Remis S.A., para ofrecer pagos electrónicos. Y ese contraste es clave. Muestra un Estado que regula tanto lo viejo como lo nuevo. Pero para mí, el ejemplo más claro de cómo se formaliza la economía está en la sección de la CONAMIS, la Comisión Nacional de Microfinanzas. Hay una cancelación de registro muy interesante, la de préstamos Shaddai. ¿Por qué es interesante? Se cancela porque deja de ser un negocio personal de una sola persona para transformarse en una sociedad anónima de microfinanzas. O sea, pasa de ser un prestamista individual a una institución financiera regulada. Precisamente. Eso es el Estado empujando a los pequeños actores a formalizarse, a pasar de la economía informal a un sistema con reglas, con supervisión, con otras obligaciones. Este pequeño aviso en la Gaceta es un ejemplo perfecto de ese proceso en acción.
Y para que todo este sistema funcione, se necesitan profesionales acreditados. Y aquí entramos en una sección del Ministerio de Educación que parece casi un directorio telefónico. La autorización para ejercer como contador público autorizado. Son decenas de nombres. Puede parecer repetitivo, pero es fundamental. Cada uno de esos nombres ha tenido que pasar por un proceso muy estricto, presentar su título, una fianza de una aseguradora, una constancia del Colegio de Contadores y finalmente pagar para que su nombre salga publicado aquí. Se les está entregando la fe pública. ¿Y qué significa exactamente esa fe pública? Suena muy solemne. Y lo es. Esa fe pública no es solo una frase bonita. Significa que cuando uno de estos contadores firma un balance, el Estado y la sociedad confían en que esos números son reales. Es la base de la confianza en la economía. Entiendo. Por eso les exigen una fianza. Si se equivocan o cometen fraude, hay un seguro que responde. Es el andamiaje invisible que sostiene todo el comercio. Y cada uno de esos nombres es un nuevo pilar. Un andamiaje que necesita renovarse constantemente. Y ahí es donde cerramos el círculo. Llegando a las universidades, vemos al American College publicando sus aranceles, pero lo más importante, ver a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo y a la UNAM León certificando los títulos de decenas de nuevos profesionales, ingenieros, abogados, químicos farmacéuticos. Dentistas. Dentistas, listos para entrar a ese mundo laboral que acabamos de describir. Entonces, haciendo un recuento, empezamos en la estratosfera de la geopolítica, maniobras militares entre potencias. Alianzas ideológicas. Exacto. Bajamos a las arcas del Estado, a cómo se financia y cómo entrega concesiones de sus recursos por un cuarto de siglo. Y aterrizamos en el trámite más específico. La licencia de un contador, la formalización de un microcrédito o el título de una nueva cirujana dentista. O sea que al final este documento que parece tan árido, tan burocrático, es en realidad una radiografía increíblemente detallada del país. Te lo muestra todo. Muestra un Estado que juega en el tablero mundial, que gestiona su economía con las herramientas que tiene a mano y que al mismo tiempo regula meticulosamente la vida profesional y comercial de sus ciudadanos. Es un mapa completo de cómo se ejerce el poder y cómo se organiza la sociedad. Todo condensado en las publicaciones de un solo día. Y esto nos deja con una reflexión para el futuro, que se esconde en los detalles que vimos. Por un lado, el documento detalla autorizaciones para que privados exploten recursos como agua y minerales en concesiones muy largas, de 5, 10 o hasta 25 años. Pero por otro lado, muestra al propio Estado, a través de su fondo vial, otorgándose a sí mismo permisos para usar agua por periodos muy cortos, de 70 o 500 días, para proyectos públicos específicos. ¿Qué podría sugerir este contraste entre el largo plazo para los privados y el corto plazo para lo público? Sobre las prioridades y la visión de futuro del Estado en la gestión de sus propios recursos para el desarrollo.